A grabar. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 7, que es bloques, comentarios y condicionales. Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, no utiliza llaves, ni punto y coma obligatorio, ni cosas así para identificar a las expresiones y además tampoco identifica los bloques de código de esa manera. ¿Cómo identifica los bloques de código Python? A través de la indentación. ¿Qué significa esto? Esta es una mejor práctica en otros lenguajes de programación. Cuando tú dices, este código pertenece a una declaración, lo que haces es indentarlo para que visualmente, tú que eres un ser humano, puedas identificar a dónde pertenece esa piececita de código. A las máquinas no les interesan los espaciados, entonces algunos otros lenguajes de programación pueden ser textos lineales sin ningún tipo de indentación. En el caso de Python, la indentación es un elemento sintáctico que indica a dónde pertenece un bloque de código. También existen otros elementos, como los comentarios, que no son necesariamente expresiones o declaraciones. Los comentarios son pedacitos de texto que no son tomados en cuenta por el intérprete. Uno de ellos ya lo conocemos, que es el signo de gato, que es un comentario en una sola línea. Cada vez que el intérprete se encuentre el signo de gato, significa que el siguiente código hasta el retorno de línea no lo va a tomar en cuenta. Algunas especificaciones de ejecución de Python también se colocan de esta manera, como por ejemplo el gato y el signo de admiración para identificar el intérprete, en este caso es Bash, pero tiene que ser Python, o la codificación, como lo vimos también con Python 2. Estas son configuraciones de cómo se va a ejecutar el intérprete, de dónde va a encontrar, por ejemplo, el intérprete y la codificación que va a utilizar. Tenemos algunas otras configuraciones así, pero son realmente de menor uso que estas dos. Ahora, además de los comentarios de una sola línea, tenemos lo que se conoce como docstrings. Una docstring corresponde a todo el texto independiente de saltos de línea que esté delimitado ya sea por tres comillas o tres apóstrofes. Tienen que empezar igual. Si empezaste con comillas, cierras con comillas, y si empezaste con apóstrofes, cierras con apóstrofes. Los docstrings son muy útiles dentro de Python porque estos son los que nos van a ayudar a documentar el código. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, estos son los elementos principales. Tenemos un elemento de comentario. Los comentarios no los toma en cuenta el intérprete. Y vamos a trabajar con flujos de ejecución. ¿Qué es un flujo de ejecución? Como yo les comentaba el día de ayer, si no tuviéramos condicionales o si no tuviéramos ciclos o si no tuviéramos iteraciones, todo sería lineal, sería una ejecución instrucción tras instrucción tras instrucción. Lo que nosotros podemos hacer es modificar el flujo de nuestro código dependiendo de ciertas condiciones. Valga la redundancia, por eso se llaman condicionales. En los primeros años del cómputo, los programas consistían en secuencia lineal de instrucciones que eran ejecutadas por una máquina. Ahora ya no. Ahora nosotros podemos evaluar ya a través de expresiones y a través de esta evaluación tomar una decisión de qué código se ejecute y qué código no se va a ejecutar. En este caso vamos a trabajar con if, que es el primer condicional. ¿Cómo funciona? Yo soy uno de esos viejitos que les encanta utilizar diagramas de flujo. La sintaxis es así. Tenemos nuestro flujo de código que va bajando. Me encuentro con if, con la declaración if y una expresión lógica. Si la expresión lógica es true, el bloque indentado se va a ejecutar. Si no, si es otra cosa distinta a true, o sea false, regresa al flujo principal y no se ejecuta esta pieza de código. Este es el diagrama. Me encuentro con el if. Si es verdadero se ejecuta
y continúa. Si no es verdadero, continúa con la ejecución sin ejecutar esta pieza de código. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un docstring que no lo va a tomar en cuenta el intérprete. Aquí tengo el nombre animal que va a almacenar lo que yo ingrese a través de este input. Y tengo el if. Si tú te fijas, aquí está la indentación. Entonces, esta línea le pertenece al if. Aquí tengo una expresión en donde estoy viendo si el contenido de animal es igual a gato, entonces se va a imprimir. Una vez que termina de ejecutarse esta línea, regresa al flujo principal, que es este otro print. Como ustedes pueden ver, esta celda se está ejecutando y por lo tanto tiene este asterisco. ¿Qué animal es? Si yo coloco cualquier cosa y le doy Enter, esto que puse aquí es lo que capturó animal. Esto no es igual a gato. Entonces no se va a ejecutar esto y va a regresar solo los gatos maullan. Lo vuelvo a hacer, otra vez Shift Enter. ¿Qué animal es? Ahora sí gato y le doy Enter. Como lo que yo escribí es gato, entonces va a desplegar miau y va a regresar al flujo principal. Ahora bien, ¿qué pasa si yo indento este print? Y le doy Shift Enter. Si coloco cualquier cosa, no va a pasar nada. Porque este print está dentro del if. Si le doy Shift Enter y escribo gato, entonces se ejecutan las dos líneas que están indentadas y pertenecen al if. Entonces, ustedes no necesitan nada más que ver estos dos puntos. Dos puntos es lo único que ustedes van a requerir. No se necesitan llavecitas, no necesitamos punto y comas en las líneas. Simplemente con la indentación, Python va a saber que estas dos líneas le pertenecen al if. Y si el if no es verdadero, no se ejecutan las líneas. Es indentación. Por convención, dentro del PEP 8, nosotros utilizamos para indentación 4 espacios, no tabuladores. Eso es una convención. Python lo interpreta de igual manera, pero la guía de estilo nos dice que utilicemos 4 espacios. Ahora, tenemos esta estructura if crece. Bueno, tenemos un condicional con una expresión lógica, pero ¿qué pasa si no ocurre si la expresión no es válida, si es false? Tenemos entonces este flujo. Flujo principal, sí, y hay una expresión lógica. Si esta expresión lógica es true, se ejecuta esto. Else significa o si no en inglés. O si no, ejecuta esto de aquí. Y luego ejecutas el flujo principal. Entonces, ¿cómo es el diagrama de flujo? Es este de aquí. Si la condición de if es true, va para acá. Si es false, es para acá. Y regresa al flujo principal. Entonces es o esta o esta. Vamos a ver el ejemplo con algo similar a lo que vimos un poquito más arriba. Tenemos animal. Despliego este mensaje diciendo el animal es tal. Y aquí tengo un if else. Este if para gato. Y si no es gato, entonces yo voy a desplegar no sé qué ruido hace este animal. Shift Enter. Ya sabemos qué pasa con gato. Vamos a poner perro. Dice, este animal es un perro. ¿Por qué? Porque esto está en el flujo principal. Como animal no es gato,
entonces va a desplegar no sé qué ruido hace este animal y regresa al flujo principal. Es muy sencillo y es muy visual. Aquí ustedes saben perfectamente a qué declaración pertenece cada línea. Si ustedes hacen esto, no, parece que no sale aquí, no. Aquí está. Si ustedes se fijan, se pone en rojo. Jupyter hace una preevaluación de la sintaxis y como la indicación es que haya 4 espacios, lo pone en rojo si no están los 4 espacios. Jupyter nos permite evaluar la indentación de un código, inclusive antes de darle Shift Enter. Bueno, además del if, nosotros tenemos if, elif y else. Podemos tener varias expresiones lógicas a partir de un if. Python lo que hace es, tan pronto como la primera expresión lógica es true, la ejecuta y se sale de la estructura. Algunos otros lenguajes van a ejecutar cada uno de los elifs, bueno, cada uno de los condicionales que sea verdadero. En el caso de Python, se sale al encontrar el primero. Entonces tenemos nuestro if. En caso de que sea verdadero, se ejecuta y se sale. Como no es verdadero, pasa al siguiente. Si este es verdadero, se ejecuta y se sale, pero si no, pasa al siguiente. Y si no, pasa hasta el else y regresa al flujo. Yo puedo tener estructuras en donde tengo if, elif y no tengo else. Es correcto. Sin embargo, esta es la estructura más completa. Vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, tenemos este animal es, otra vez, tenemos gato como nuestra primera expresión condicional. Perro como la segunda, animal igual a perro. Y por ejemplo, voy a colocar aquí un elif. Vamos a colocar aquí en lugar de vaca, caballo. No, de vaca, aquí. Creo que es con J. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy colocando un condicional que en caso de que sea vaca, bueno, que sea distinto de vaca, debería de imprimir esto. Vamos a verlo. Y si no, imprime esto. Perdón, me faltó el 2 puntos. Ahí está. ¿Qué animal sugiere? Si pongo gato, no hay problema. Shift Enter otra vez. ¿Qué animal sugieres? Perro. El animal es perro. Y de repente voy a poner algo que no es ni gato, ni perro, ni ves, ni es caballo. Si ustedes se fijan, este elif se ejecutó porque animal es distinto de vaca. Pero el else no se ejecutó. Tuve una expresión lógica que es válida, que es true, y entonces se salta todo.
Si quito ese último elif y coloco otra vez caballo, entonces sí, no sé qué ruido hace este animal. Hasta aquí queda claro los condicionales y la indentación. No hay mucho problema con ello. Ok. Ahora vamos a los ciclos e iteraciones. Python solamente tiene un tipo de iteración, que es while. No existe do while o until o cualquier otra expresión que tienen algunos otros lenguajes de programación. Lo único que tiene es while, mientras. Entonces tenemos nuestro flujo principal y mientras la expresión lógica sea válida, se ejecuta esto. Se ejecuta, regresa al while y evalúa otra vez la expresión. Y esto va a ciclarse, va a iniciar una y otra vez hasta que la expresión sea false. Ahí está el while. Vamos a ver un ejemplo. Ahora yo voy a estar jugando con ingresar palabras. ¿Qué voy a hacer? Este programa se repetirá 3 veces o hasta que se ingrese la palabra despedida. Los condicionales, esto es también muy importante, a diferencia de otros lenguajes de programación. En algunos otros lenguajes de programación ustedes necesitan colocar el paréntesis. Por legibilidad les recomiendo que usen el paréntesis, pero pueden no utilizarlo. Entonces, mientras, si ustedes se fijan, entrada, le estoy dando un valor inicial de una cadena de caracteres vacía. Suma es igual a 0. Mientras suma sea menor que 3 y entrada sea distinta de despedida, entonces vamos a estar dentro de este bloque de código y esto se va a repetir hasta que esta condición sea falsa. Entonces, entrada, le voy a pedir clave. Y aquí yo lo que tengo, si ustedes se fijan, suma, es un contador que va a irse añadiendo de uno en uno conforme cada ciclo. Aquí yo voy a desplegar el número del contador. Y al final, yo voy a desplegar lo que resulta del contador una vez que me salgo de este ciclo de while. Shift Enter, no escribo nada, intento 1, nada, intento 2 e intento 3. Aquí, en el primer intento, cuando yo ingreso esto, se regresa y hace la evaluación. Como esta cosa no es despedida y el contador es 1, entra. Aquí vuelvo a ingresar y se regresa. Como esta cosa no es despedida y el contador, la suma, es 2, se regresa. Ingreso otra vez. Fíjense dónde tengo la impresión de los intentos. Ahora, suma es 3. Entonces, aquí, esto es falso. Aun cuando esto sea verdadero, que no lo es, se necesitan 2 verdaderos para que funcione el AND. Como esto es falso, se sale y regresa al flujo principal, en donde me dice cuántos intentos tuve. Shift Enter, despedida, lo ingreso, se añade en 1 a suma y lo despliega.
Perdón, ahí está, enter. Utilicé un intento y se salió. Se salió tan pronto, evaluó que esto es despedida. Como es igual a despedida, esto se vuelve false y no entra otra vez al ciclo. Joel no tiene demasiadas problemáticas. Si ustedes se basan en este diagrama de flujo, van a entender de lo que se trata el while. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar algunas palabritas reservadas que nos permiten salirnos del ciclo. ¿Cuáles son? Continue, break y la función exit. ¿Cómo funciona continue? Lo voy a utilizar con while, pero puede funcionar también para for, puede funcionar para if, puede funcionar para varias cosas. Bueno, con if no, para for y para while funciona. Porque con continue, ¿qué sucede? Yo tengo el while aquí, ejecuto un código. Y si me encuentro con continue, por ejemplo aquí tengo un condicional, continue lo que va a hacer es cerrar la ejecución de este bloque y regresar al ciclo. No me va a permitir continuar. Si aquí en este condicional es false o lo que sea, yo puedo ejecutar todo el código, pero tan pronto encuentro continue, me regreso. Vamos a ver este código que es una modificación del previo. Tenemos ahora 3 elementos aquí que defino en un inicio. Entrada, suma y fallido. Y mi while es más simple. Este es un contador. Mientras suma sea menor que 3, haz esto. ¿Qué significa? Vamos a contar del 1 al 3. No me voy a salir hasta que esto ocurra 3 veces. ¿Qué más tengo? Mi contador justo después del while, donde imprimo, ahora sí, si ustedes se acuerdan antes estaba hasta abajo, ahora está hasta arriba. Pido la entrada con input, le dejo un pequeño espacio con print. Y cuando ingreso despedida, vamos a evitar que la variable fallido se incremente. Si yo escribo despedida, entra el continue y entonces se regresa al while sin pasar por fallido. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contando las veces en las que yo no escribo despedida. ¿Por qué? Porque si no escribo despedida, este contador se va a añadir en 1. Por ejemplo, voy a escribir una vez despedida correctamente. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, primero suma es 0. Entonces entro en el while. Después de aquí suma es 1. Imprimo el número de intentos, que suma. Pido el dato. Y como el dato es despedida, se va a ejecutar el continue. Fallido es 0. Y como el contador nos añade, va a seguir siendo 0. Enter. Intento 2. Ahora este contador aumenta. Coloco cualquier cosa. Y como no es despedida, entonces fallido se incrementa en 1. Y voy a darle otra vez despedida. ¿Qué fue lo que ocurrió al darle despedida? Solamente tuve aquí una ocasión en la que se aumentó este contador. Tuve un intento fallido. Entonces el continue evita que se ejecute el resto del código y se regresa al while. Tenemos break. Break lo que hace es rompe el ciclo. Este sí se utiliza para los ifs y para las funciones y cosas así. ¿Qué significa romper el ciclo? Tan pronto como yo encuentro un break, me salgo por completo del while. Me salgo por completo de lo que me contenía. Entonces vamos a este otro. Ahora si se fijan, nada más tengo 2 elementos otra vez.
No, 1 de hecho, suma. Aquí voy a contar 3 veces. Si entrada es despedida, se termina el ciclo. Ni siquiera llego hasta acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Print intentos, que está dentro del while. Aquí lo coloco al final. Entonces, mi contador está hasta aquí. Aquí tengo yo el despliegue de intentos. Cuando tan pronto encuentre yo despedida, se va a salir, ni siquiera va a llegar aquí y regresa al flujo principal. Entonces, escribo cualquier cosa. Tenemos nuestra sumatoria. Se imprime aquí abajo, intento 1. Otra cosa, intento 2. Y si yo quisiera colocar otra cosa, se dan los 3 intentos. Y a partir de aquí, como ya no es la condición, vuelvo al flujo principal. Shift Enter. Si yo escribo despedida, en el primer intento, ni siquiera va a hacer la suma ni imprimir esto. 0 intentos fallidos. Hasta aquí queda claro break. Break lo que hace es, aquí, con continue, lo que yo hago es, me regreso sin terminar este ciclo. Aquí, rompo el ciclo por completo. Y tenemos la función exit, que también fue la de las primeras que conocimos. Termina la ejecución de un programa, apaga al intérprete. ¿Cómo funciona? Es el fin. Aquí hay un problema con Jupyter. Jupyter tan pronto detecta que el intérprete se cierra, lo vuelve a abrir. Es más, ustedes van a ver que el propio Jupyter define un exit. Lo que está haciendo aquí Jupyter es deshabilitar el exit. El exit no funciona cuando yo estoy ejecutando una celda desde Jupyter. ¿Qué es lo que voy a hacer para demostrar el uso de exit? Voy a crear un script. whileexit.py contiene este código. Este programa se repetirá 3 veces hasta que se ingrese. ¿Qué va a suceder? Ahora yo tengo 2 valores con los que voy a trabajar. Tengo este break y tengo este exit. El break lo que va a hacer es aquí contarme los intentos. De hecho, este se parece mucho al break al código de break que tenemos acá. Este de aquí. Nada más que ahora le puse una palabra clave, una especie de backdoor, en donde, ¿sabes qué? Ya me dio flojera. Con termina, apago la ejecución. Apago el intérprete. Si yo lo ejecuto desde aquí y le doy termina, fíjense aquí, en esta parte de arriba. Perdón, de hecho no pasa absolutamente nada porque exit está deshabilitado. Bueno, aquí está. Me mandé el mensaje de que lo reinicié, lo reinicié y lo reinicié. Cuando yo ejecuto, utilizo porcentaje run. Esta es la indicación a Jupyter de que ejecute este script. Otra vez despedida. Me cuenta el número de intentos fallidos. De nuevo. Si yo escribo termina,
va a cerrar el intérprete, va a terminar la ejecución del programa. En este caso también el intérprete ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jupyter, no me permite utilizar exit. Name exit no existe. Vamos a hacerlo desde la terminal. Déjenme abro Anaconda Prompt. Por cierto, ayer me hicieron una pregunta que no les contesté y es muy pertinente. Hay un archivo dentro de Pythonista que yo les comentaba de la máquina virtual, que qué hacía la máquina virtual. Cursos Pythonista, descargas, de hecho tienen la liga y está Pythonista Lab. Esto es una máquina virtual que funciona con VirtualBox. Si ustedes la descargan y la importan, esta de aquí, y la corren, lo que van a tener es un Linux funcionando dentro de su sistema operativo. Lo que yo hice con este Linux es que ni siquiera lo van a utilizar. Lo que sí van a utilizar es un servidor de Jupyter que está en localhost. Si ustedes se acuerdan, el que estamos utilizando está en localhost 488. Este está en localhost 8999 y es una máquina virtual que ya tiene operando un Jupyter, y aquí están los apuntes de este curso, del curso de programación orientada a objetos y del curso de desarrollo web con Flask. Si ustedes descargan esa máquina virtual, van a tener un sistema funcionando completo con los apuntes integrados. Entonces pueden instalar Anaconda, descargar las notebooks y ejecutarlas, o bajar la máquina virtual, ejecutar la máquina virtual y ya tienen los apuntes integrados. ¿Por qué hago esto? Porque no sé quiénes son mis usuarios. Entonces a lo mejor algunos no tienen permisos de uso o no saben instalar Anaconda o están utilizando Linux o están utilizando cualquier cosa. Entonces mejor les hago una máquina virtual y con eso ya todos tenemos el mismo entorno. Pueden utilizar lo que ustedes prefieran. Pero esto me sirve también para enseñarles una diferencia entre la ejecución de Anaconda en Linux y macOS y la ejecución de Anaconda, perdón, de Jupyter en Linux. En Linux, ustedes pueden instalar Jupyter sin necesidad de instalar Anaconda, que es lo que yo hice con la máquina virtual. Y les da una pequeña ventaja. Si ustedes se fijan, aquí en New, por ejemplo, aquí dice Bash, es un intérprete de Bash, dice Terminal. Si yo lo ejecuto desde Linux, directamente en mi navegador me va a abrir una terminal. Nosotros que estamos en Windows y no tenemos la máquina virtual funcionando, tenemos que abrir Anaconda Prompt para poder ejecutar. Esto, diagonal, diagonal, creo que es código. Ahora vamos a ver, aquí está. Sí, creo que es en código. Aquí está, es Juel Exit. Déjenme lo hago un poquito más grande. CLS, ¿verdad? Ahí está. Gracias. Gracias por el tip de CLS. En este caso es Python, juelexit.py, y se va a ejecutar.
Aquí está clave, lo que sea, clave, lo que sea, despedida. Aquí se ejecuta el break. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y ahora yo tecleo despedida. Perdón. Cero intentos fallidos, no es despedida, es termina. Termina y detiene la ejecución del código por completo. Lo saca al shell. Exit se utiliza obviamente cuando ustedes están dentro de este entorno. En Jupyter, como ustedes pueden ver, es un poquito más complicado usar exit. Ahora, además de while, yo tengo las iteraciones con esta estructura for e in. Si ustedes recuerdan, in se utilizaba para evaluar si un elemento estaba dentro de otro, si un objeto estaba dentro de otro. Aquí es for in. Se diferencia de otros lenguajes por lo siguiente. Yo puedo identificar objetos iterables, que pueden ser una cadena de caracteres, un objeto tipo list, un objeto tuple, lo vamos a ver cada uno de ellos. Y estos objetos son iterables porque me pueden dar elementos de uno en uno. El for funciona de esa manera. Yo voy a tener un nombre y un iterable. Y cada uno de estos me lo va a dar de uno en uno. No se preocupen que lo vamos a ver. La manera tradicional de cómo funciona el for in es for i igual a 1 en for igual a 1 en incrementos de tanto hasta tanto. ¿Cómo hacemos esto en Python? A través de range. Es for. Tenemos aquí un contador que de su nombre en un rango, que es range, que puede ser un rango de 0 a antes de m, un rango de este a antes de este, o un rango de este a antes de este en incrementos de tanto. Vamos a ver el ejemplo para que no quede tan evasivo el concepto. Contador va a ir adquiriendo los valores del rango. Si yo no coloco más que 8, esto va a ser de 0 a antes de 8. Si yo coloco dos números, va a ser de 5 hasta antes del 9. Si coloco tres números es de 3 a antes de 11 en incrementos de a 2. E inclusive puedo ir en decrementos. De 26 a 10 en decrementos de 4. Este es el for tradicional que se usan en otros lenguajes. Pero for es mucho más poderoso y lo vamos a estudiar. Entonces, hasta aquí llegamos viendo while y for básico. Vamos a ver ahora los tipos de datos más avanzados que tiene Python. Python tiene algunos tipos de datos por defecto. Ustedes no necesitan importar nada ni traer nada para poder utilizarlos. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos los objetos tipo list y tipo tuple. Los que vienen de otro lenguaje de programación normalmente me dicen, oye, ¿esto es una matriz? No, no es una matriz. Estos objetos se conocen como colecciones. Una colección es eso, es una colección de elementos dentro de un objeto. Tanto list como tuple son una colección ordenada de elementos. ¿Qué significa esto? De que están uno detrás de otro sucesivamente. ¿Cómo defino un objeto tipo list? Es más, ¿le pueden decir lista?
a través del uso de los corchetes. Yo voy a tener un objeto, cualquier objeto, una coma y el siguiente objeto, y así vamos a tener una asociación de objetos. Puede ser int, str, inclusive pueden ser de tipo list. Cualquier objeto queda aquí. Las matrices son una colección de objetos del mismo tipo. Esta no es una matriz porque los objetos pueden ser de diversos tipos. ¿Cómo es la definición? Tenemos corchetes y aquí tenemos una sucesión de números. Aquí una sucesión en donde tenemos dos cadenas de caracteres y un booleano. Y aquí tenemos una lista que a su vez tiene dos listas. Y aquí tenemos una lista vacía. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo accedo a cada elemento? A través de lo que se conoce como indexado. El indexado es, como estamos en un orden, como son unas colecciones ordenadas, empieza de 0 el índice. 0, 1, 2, 3, 4. O en reversa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Así de sencillo, si sabemos la posición del elemento, accedemos a través de la posición. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces tengo esta lista. 0 es la primera posición. Menos 8. Esto significa que a partir de aquí, 8 posiciones, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Otra vez es el 1. 7 es el 8. Menos 3 es el 6. Y si yo le coloco 8, porque aquí vi que son 8 elementos, me va a marcar un error porque empezamos de 0. Está fuera de rango el índice. ¿Cómo modifico yo un elemento? Simplemente con su índice y el operador de asignación. Aquí el quinto elemento lo voy a sustituir por hola. ¿Qué significa que yo pueda sustituir los elementos de esta estructura? Que esta estructura es mutable. A ver, déjenme ver. Pablo. Es el output, pero no es el print. Así es, Pablo. Ahorita estamos en el entorno interactivo. Entonces, out no es despliega, sino que me regresa algo. Aquí, por ejemplo, el 6 va a ser true. ¿Qué pasa si yo coloco esto como menos 9 y 0? Como está fuera de rango, me va a marcar un error. Ahora, ¿cómo elimino un elemento? También por el índice y con del. Entonces el segundo elemento es 2. Aquí yo voy a borrar el segundo elemento. Lo que va a pasar es, va a eliminar este elemento y va a recorrer los elementos. ¿Qué fue lo que hice? Borra lista 1 y despliégame la nueva lista. Si ustedes se fijan, bueno, de lista 1, que es el segundo, me lo borró y recorrió los demás. Y ahora, el nuevo elemento que está en el índice 1 es 3. También nosotros podemos identificar, bueno, más bien designar rangos dentro de los índices. A eso se le conoce también como rebanado. Yo puedo decirle a Python, tráeme del índice tal hasta antes del índice tal. Si yo solo coloco el final, me va a traer a partir del primer elemento hasta antes de este de aquí. Si yo quito este, va a ser desde el último elemento hasta este de aquí. Y si no coloco nada, me va a traer toda la lista.
Vamos a verlo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lista de -3, que sería 8, a -1, que sería 10. Antes de 10. Aquí es del primero hasta antes del cuarto. Aquí es todo. Aquí es de -4, -1, -2, -3, -4, el 7, hasta el final. Y aquí es desde el principio hasta antes del quinto elemento. A esto se le conoce como rebanado. ¿Qué es lo que hace? Crea un nuevo objeto con el rango que yo le pedí. Igual nosotros podemos modificar o eliminar. Por ejemplo, tengo esto. Bórrame este rango. Y entonces me borró 8 y 9. Ahora, a partir del tercero y hasta el quinto, cámbialos por estos valores que están en otra lista. Puedo modificar de esta manera. Creo que ya están entendiendo lo que es un objeto mutable. Las listas, los objetos tipo list, son objetos mutables porque puedo cambiar los elementos dentro de su estructura. ¿Por qué, por ejemplo, una cadena de caracteres es inmutable? Porque yo la utilizo para identificadores o para claves o para contraseñas y cosas así. Si yo puedo hacer estas modificaciones, podría intentar hackear una contraseña accediendo al elemento de la cadena de caracteres. Dice Python, no, es inmutable, entonces esto no lo puedes aplicar a cadena de caracteres. No puedes modificarlo a través de su índice. Lo vamos a ver poquito más adelante. ¿Sí que, Esteban? Bueno, ahorita me dices sí que. Eh, ¿Qué operadores tienen los objetos tipo list? El de adición, que lo que va a hacer es concatenar una lista, va a crear un nuevo objeto que va a unir las dos listas. Ah, ok. Tenemos el operador de multiplicación, que va a hacer un nuevo objeto, pero repitiendo 3 veces la lista. Y ahora vamos a hablar de los métodos. Por eso era importante que les explicara el tema de la orientación a objetos y por eso no me preocupa que no hayan entendido tanto lo de la orientación a objetos ayer, porque lo vamos a estar trabajando continuamente. List tiene varios métodos. Uno que se llama, para verlo tan sencillo como dir list, ahí les dice los métodos que tenemos. Si se acuerdan, estos son especiales, los que tienen los guiones bajos, y estos son los que podemos utilizar, por llamarlos de algún modo. Con help tengo la ayuda de qué es lo que se trata. Y por ejemplo, list.remove, bueno, append es el que vamos a ver primero, me da solo la ayuda de lo que le estoy pidiendo. Ahora tenemos esta lista y lo que voy a hacer con append, este método es añade un elemento al final de la lista. Insert es parecido,
nada más que lo va a insertar. ¿Qué ocurre con estos métodos? Los métodos no van a crear un nuevo objeto, sino que van a modificar mi objeto. Este sigue siendo el objeto relacionado con lista. Este insert lo que va a ser añadir en la cuarta posición a true y va a recorrer hacia la derecha el resto de los elementos. Entonces, 1, 2, 3, aquí va a colocar true y luego 4, 5, 6. Remove encuentra un elemento, va de izquierda a derecha, y al encontrar el primer elemento con este valor, lo va a eliminar. Lo encontró en la tercera posición, en 2, y recorrió. Tenemos otro 3 aquí. Perdón, lista, remove. A ver qué es. Aquí está, perdón. Shift Enter. Aquí está. 1, 2, 4. Quitó este 3. Este lo quitó. Y queda este 3. Lo vuelvo a intentar. Ahora con el 5. Como ya no hay 5 y yo lo vuelvo a intentar, me va a marcar un error. Tengo reverse que va a voltear a la lista. No es un sort, es reverse. Aquí está el sort. Si se puede, lo va a ordenar. ¿Por qué si se puede? Porque si yo coloco un elemento como esto, a lo mejor no lo va a poder ordenar como yo quiero. ¿O qué pasa si, más fácil, tengo una lista dentro de otra lista junto con otros elementos? ¿Cómo hago el sort aquí? Aquí hay un problema. Tienen que ser elementos que sí puedan ser ordenables. Esto sí es ordenable. Entonces, si se acuerdan, false es 0, true es 1 y sigue para allá. Puedo hacer un sort inverso, diciéndole que reverse es igual a true. Tengo pop. Pop les va a recordar mucho a la estructura de datos conocida como pila. ¿Qué es lo que va a hacer? El último elemento, si yo no indico nada, el último elemento de la lista lo va a regresar y lo va a borrar. Si yo le indico qué elemento, en qué índice está, lo va a tomar y lo va a regresar y lo va a borrar. Y si yo le doy varios pops, obviamente va quitándolos. De repente me quedo con una lista vacía y como le estoy haciendo un pop a una lista vacía, me va a marcar un error. Que está vacía. Ahora, tengo a un método que es parecido a append, que se llama extend. Tengo una lista y extend lo que va a hacer es cada elemento de esta lista lo va a añadir. ¿Cuál es la diferencia con append? Si yo hago esto mismo con append, lo que va a hacer es esta lista la va a añadir, no cada elemento, sino la lista. Append va a decir, esto es un objeto, este objeto es un elemento más de la lista.
Extend lo que dice, esto es un iterable. Yo voy a añadir cada elemento de este iterable. Pablo Esteban, sí, la lista es un objeto ordenado. Es una colección ordenada de elementos indexada numéricamente. Tengo count, que me va a contar cuántas veces aparece un elemento dentro de la lista. ¿Cuántas veces aparece 2? 2 veces. ¿Cuántas veces aparece 5? Una. ¿Cuántas veces aparece 11? Ninguna. Porque el out muestra en desorden. Esto de aquí, en la línea 59 que tengo aquí, ok, déjame ver. No, ahí está el orden, es 15, true, 33, false, 12, y luego la lista, 12, 4, 21. Sí está en orden. Aquí con extend es 15, true, 33, false, y luego, bueno, 12, y aquí está el otro 12, 4 y 21. Sí, sí está en orden. No es una lista ordenada con sort, es una lista ordenada indexable. El orden está en el índice, no en el valor. Ya te entendí, Pablo Esteban. Sort me ordena por valores evaluando los valores. Esto es una lista ordenada en el orden como se van ingresando. Hay orden de ingreso, que es esto de aquí, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y sort es el orden por valor. ¿Ya quedó claro? Ok, perfecto. Tenemos count y tenemos index. Index me va a decir la posición en donde encuentre por primera vez un elemento. Dame el índice de cuando me encuentre a true por primera vez de izquierda a derecha. Aquí tengo en esta lista, tengo true en la posición 1, en la 4, en la 5 y en la 10. Si yo no le digo en qué rango buscar, me va a buscar la primera posición que encuentre en toda la lista. Entonces está en 1. Si yo le digo, búscame a partir de la novena posición, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me va a encontrar el final. Aquí de la séptima a antes de la novena, de 7 y 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 45 y 14 no hay nada. Entonces, true no está en la lista. Y ahora sí, lo voy a ingresar y me va a dar el 9. Hay que tener mucho cuidado con el indexado porque esto es antes de. Si ustedes lo colocan así y piensan que van a agarrar a este, no lo van a agarrar. Tiene que ser así. Porque no llega al 9. Entonces, para agarrar el de la última posición, tienen que colocarle 10. Clear es muy sencillo. Borra por completo a la lista. Crea una lista vacía. Esta es una colección ordenada, indexable. Ordenada numéricamente, indexable. Esta es también otra colección, los objetos tipo tuple, que se definen con el paréntesis. Es una secuencia ordenada, es una colección ordenada de objetos separados por comas y es indexable. Podrían pensar que es lo mismo que un objeto tipo list, nada más que tiene una pequeña diferencia.
son inmutables. ¿Qué significa esto? Lo defino, es indexable perfectamente. El quinto elemento, y aquí viene el problema. Al quinto elemento, 0, 1, 2, 3, 4, 5, a 5, le voy a asignar hola. Inmutable significa que no puedo modificar su estructura, el contenido dentro de su estructura. Si trato de utilizar esto, el signo de el operador de asignación, o trato de borrar con del, me va a marcar un error. Yo puedo rebanar una tupla. ¿Por qué? Porque estoy generando un objeto nuevo. No estoy modificando la tupla, sino que a partir de la tupla creo un nuevo objeto. También tengo los operadores de adición. ¿Por qué? Porque la tupla original no se modifica, sino la utilizo de base para crear otro objeto. Es inmutable y por lo tanto lo puedo usar de base para muchas cosas, pero no lo puedo modificar en su estructura. ¿Qué objetos tiene entonces el tipo tupla? Si ustedes recuerdan, había métodos que modificaban al objeto. Los únicos objetos que tiene la tupla es count e index. ¿Por qué? Porque estos dos métodos no la modifican, sino que la analizan. Y clear, pues obviamente es un error porque no tiene ese atributo. ¿Cómo convierto yo un objeto lista tupla, de lista tupla y de tupla lista? Con las funciones. Con la función list, yo convierto en lista este objeto, que es una tupla. Y al revés, con tuple, una lista la convierto en tupla. Los valores de tupla 7, 8, 9 son los mismos que los de lista y es verdadero. Si le coloco is, es falso. Solamente el contenido es el mismo, pero no son el mismo objeto. ¿Cómo son las iteraciones con for para estos objetos? Yo tengo el for, tengo el iterador, el nombre del iterador, in, y en lugar de un rango, yo tengo, por ejemplo, esta lista. Las listas y las tuplas son iterables. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dar elementos de uno en uno. Y también yo puedo hacer algo muy interesante, que es este for que es muy poderoso. Yo aquí tengo una tupla que a su vez contiene otras tuplas. El tamaño de cada una de las tuplas interiores, vamos a llamarla así, es de 3 elementos. Primero voy a crear tipos, capacidades y combustibles como listas vacías. Y aquí voy a utilizar un for para tipo, que no pueden colocarle cualquier nombre, pueden colocarle primero, segundo y tercero, o lo que quieran. En vehículos, hazme la iteración. ¿Qué es lo que va a hacer el for? El for va a ver no solo en la parte exterior de la tupla que tiene 1, 2, 3, 4 elementos, sino que va a ver dentro de los elementos. Y si el número de nombres coincide con el número de elementos, va a ser lo siguiente. A cada uno de estos le va a asignar los elementos
del elemento. Suena raro, ahorita lo van a ver de manera un poquito más gráfica. Con este for lo que voy a hacer es, en tipo, automóvil, autobús, helicóptero y velero, se van a guardar. En cada iteración, tipo va a ser automóvil, en la siguiente va a ser velero, en la siguiente helicóptero, digo autobús, en la siguiente helicóptero, en la siguiente velero, y lo voy añadiendo a la lista tipos. Capacidad, en la primera iteración va a ser 50, en la segunda 300, en la tercera 2000 y en la última 0, y lo va a ir añadiendo a capacidades. Combustible, en la primera iteración va a ser gasolina, luego diésel, luego turbodiesel y luego NA, y lo va añadiendo en combustibles. Capacidades, combustibles y tipos. ¿Qué pasa si el tamaño no es uniforme? Ahora yo tengo una tupla que tiene tuplas, pero esta en particular tiene 4 elementos, no tiene 3. Y aquí estoy pidiendo 3 elementos. Me marca un error. Demasiados valores para desempacar. Esperaba 3. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? Solo tengo 2 aquí. No puedo desempacar. Esperaba 3 y tengo 2. Si todos los elementos tienen el mismo número de elementos y coincide con el número de nombres que pido, entonces ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, sí se puede. Python hace un análisis de datos bastante intensivo. Yo no tuve que decirle, Python infirió de si me estás pidiendo 3, yo te tengo que dar 3. ¿Cómo le hago? Para darte 3 elementos. Y entonces no solo buscó los elementos de la tupla que contiene a estos, sino que buscó el contenido de cada una de las tuplas interiores. Y como sí coincide con lo que está pidiendo, sí se ejecuta. El for es extremadamente poderoso. Y ahora vamos a hablar de un pequeño problema que van a tener en otros lenguajes de programación que manejan objetos también. Cuando yo rebano un objeto, se crea un nuevo objeto que hace referencia a los objetos dentro de dentro del objeto original. ¿Qué significa esto? Tengo esta lista en donde tengo estos 3 elementos y cada uno de ellos, por ejemplo, el identificador de lista del objeto lista, este de aquí, perdón, Shift Enter, es este de aquí. Yo voy a crear otro objeto a partir, que se va a llamar lista 2, a partir del rebanado completo de lista 1. Si se fijan, son 2 objetos nuevos. Pero ¿qué pasa? Hacen los objetos dentro de cada lista son los mismos. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue crear un contenedor con los mismos objetos. Un contenedor distinto con los mismos objetos. Las listas hacen referencias a los objetos, no crean nuevos objetos. ¿Y qué ocurre? Aquí vamos a ver un ejemplo en donde las cosas se ven normales. Tengo una lista
la rebano. A lista 1 le voy a modificar el segundo elemento. Y además voy a eliminar el primero. Lista 1 y lista 2 cambiaron. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay un elemento mutable dentro del objeto original y este se modifica, el resto se modifica. Fíjense, esto fue con los elementos que voy a llamar exteriores, los que están aquí. Aquí yo tengo una lista que tiene elementos exteriores y elementos interiores. Hago el rebanado. Y además de la lista voy a sacar una tupla. Una tupla que se supone que es, ¿cómo se llama? Que es, ahí se me fue el nombre, ahí se me fue ahorita. ¿Cómo se llama? Inmutable. Entonces tengo aquí tres objetos. Lista 1, que es una lista. Lista 2, que es otra lista resultante del rebanado de lista 1. Y tupla, que es una tupla resultante del rebanado de lista 1. Cada una de ellas, hasta este momento, parecen iguales. Lo mismo que hicimos la última vez. Al primer elemento de lista 1 lo cambio. Al segundo elemento de lista 2 lo elimino. Y bueno, parece que son independientes. Pero ¿qué pasa? Y fíjense en este indexado. ¿Qué pasa si dentro del segundo elemento de lista 2, este es el segundo elemento de lista 2, borro su primer elemento? ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar B. Esto afectó a todos los objetos, incluyendo a uno que se supone es inmutable. Cuando yo tengo un elemento mutable dentro de un inmutable, esto, lo que contiene el mutable, sí lo puedo modificar. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de objetos. El rebanado funciona muy bien cuando tenemos elementos así. Pero cuando nos topamos con elementos que son mutables y a su vez son parte de otro objeto, podemos encontrarnos con esto. Es un problema que se vuelve común con la experiencia. Quizá dentro de los primeros 2 años que ustedes programen no se van a topar con esto. Pero cuando se topen con esto se van a dar de topes y no van a saber qué es lo que está pasando. Cuando se topen con este problema, acuérdense de sus apuntes porque aquí está la explicación. Ahora, otra vez, Python está diseñado, ya hay mejores prácticas y guías de estilo. A Python le da igual si las comas están una detrás de otra y esto es una sola línea. A nosotros no. Es muchísimo más fácil para nosotros esto, en donde después de la coma le doy retorno de carro y después de la coma le doy otro y otro, retorno de línea, a tenerlo todo en una sola línea. Así puedo diferenciar las listas dentro de la lista. Lo que se les recomienda es utilizar esta sintaxis. Después de la coma, sí le pueden dar enter. Sí lo entiende Python. Después de una coma dentro de una tupla o una lista, el retorno de carro
no significa que es una línea nueva, sino que continúa. Ahora, además de los métodos, nosotros tenemos funciones. ¿Qué funciones podemos aplicarle a los objetos tipo list? Len, que me dice el tamaño del objeto, tomando en cuenta el número de elementos. Len de esta lista es 5. Len de esta lista es 3. De esta tupla es 3. Aquí ya empieza a haber alguna modificación. Len de esta lista es 2. No, no es 3 ni es 6, es 2. Porque esta lista contiene 2 tuplas. Bueno, una tupla y otra lista. ¿Qué estoy haciendo aquí? El len del segundo elemento de esta lista. El segundo elemento, recuerden que aquí hay un índice. Esto significa el segundo elemento. Es este de aquí. Es 3. Cuidado con los indexados. De repente lo leen rápido y no se dan cuenta de que hay un índice y ¡zas! Caen. Hay que hacer legible el código. No hay que hacer sufrir a los demás programadores. Mejor colóquenle un nombre y pónganle el índice para que sea más explícito. Pero lo pueden hacer así también. Len de una lista vacía es 0. Puedo acceder a los elementos de lo que contiene cada uno de los objetos. Únicamente con el índice. Entonces, por ejemplo, esto lo voy a hacer un poquito más explícito ya que me lo están preguntando. Voy a sacar esto de aquí y le voy a colocar vehículos. Déjenme cambiar mi teclado. Ahí está, ok. Vehículos igual a esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué se llama? Ah, aquí está, me faltó un corchete. Ahí está. ¿Qué tengo aquí? Estoy asignándole a vehículos, al nombre de vehículos, este objeto, que es una lista que a su vez contiene listas. Si yo le digo, dame el segundo elemento de vehículos, con tab hay autocompletado. Dame el segundo elemento, me va a regresar autobús 300 y diésel. Y si de este elemento yo quiero, por ejemplo, el 300, utilizo otro corchete. ¿Qué pasó? A vehículos. Ahí está. Entonces, del segundo elemento de vehículos, que es este de aquí, dame el segundo, que es este de aquí. Y yo puedo tener, por llamarlo de alguna manera, listas de múltiples dimensiones o sublistas. Y con la indexación puedo acceder a los niveles que sean necesarios. Esto ustedes lo van a aprender con la práctica, entonces lo que les recomiendo es tomen los apuntes y jueguen con el código. Si tienen duda y no estoy yo presente para aclararles las dudas, el código es ejecutable de inmediato con Shift Enter. Hagan la sintaxis que quieran y están en un entorno controlado, no van a echar a perder absolutamente nada.
El qué pasa si es la mejor pregunta que se puede hacer un programador. Háganlo. ¿Qué pasa si tengo una lista con una tupla o una tupla vacía dentro de una lista con cuántos elementos? Pueden jugar con esto y ver qué es lo que pasa. Esa es una de las grandes ventajas de que Python sea un lenguaje interpretado. Lo único que tienen que hacer es añadir una celda y escribir. ¿Qué otra función tenemos? Max. Si los elementos son comparables, max funciona. Pero si no son comparables, no va a funcionar. En este caso, gato, perro y canario son cadenas de caracteres. La C está antes de la P y antes que la G. Perdón, es máximo. Entonces la P es el máximo porque la P está hasta el final del alfabeto en este caso. Min me va a dar el mínimo. Este no es comparable, me va a marcar un error. Pero aquí vamos a tener a canario. Sum es para suma. Pero si coloco perico, me marca un error. ¿Por qué me marca un error? Porque esta suma, y lo vamos a ver en programación orientada a objetos, por principio busca enteros. Y como no encuentra enteros o numéricos, me marca el error. Uno pensaría que saldría gato, perro, perico, todo junto, y no es así. Busca enteros. Aguas con el sum. Sum es aplicable a números, no a concatenación. ¿Hasta aquí queda claro? ¿No tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Vamos a la siguiente. No tengan miedo, están pagando para que les resuelvan las dudas, así que por favor, pregunten. Además de los tipos list y tuple, tenemos los tipos dict. Los tipos dict, que significa diccionario, les van a recordar si ustedes programan en JavaScript o hacen web services. Ya sé que ustedes me decían que no programaban, pero por si acaso. No, creo que tú sí programas, Pablo. Sí, entonces qué bueno que lo recordé. Esto les va a recordar mucho a JSON de JavaScript. ¿Qué son los objetos dict? Son colecciones de objetos ordenadas, pero por identificadores. Ah, C, C++, ok. Entonces sí, seguramente de Python estás recordando muchas cosas de C. Bueno, eh, ¿cómo funciona? Nosotros vamos a tener, bueno, ¿cómo lo definimos? Con la llavecita. La llavecita aquí indica que se trata de un objeto tipo dict. Yo voy a tener un identificador que obligatoriamente tiene que ser un objeto inmutable y otro objeto que le podemos llamar valor si quieren. Y vamos a tener un par clave valor o identificador objeto. Lo normal es que lo van a encontrar como par llave valor. ¿Qué identificadores podemos utilizar? Cadenas de caracteres, enteros, flotantes, complejos, booleanos y tuplas. Puedo utilizar cualquiera de estos como un identificador. ¿Qué es lo que se recomienda? Utilicen cadena de caracteres y enteros como identificadores. Y entonces aquí hay algunos ejemplos.
le voy a llamar diccionario. Tengo un diccionario en donde tengo el identificador nombre y el valor Juan, el identificador apellido y el valor Pérez, y así sucesivamente. ¿Cómo indexo yo a estos objetos? A través del identificador. Vamos a hacer primero el primer ejemplo que tenemos aquí. Con dict también yo lo puedo definir con esta sintaxis. Voy a tener pares otra vez. Si se fijan aquí no utilizo las comillas, es tal cual como un nombre de variable. Dict, nombre, Armando. Y la escolaridad igual a licenciatura. Pero aquí tengo dict. Shift Enter me lo convierte a la sintaxis de aquí arriba. Tengo dict 1 igual a 1 y operador igual a más. ¿Qué ocurre? ¿Qué falló? Cuando yo utilizo esta sintaxis, mi identificador puede ser un entero. Cuando yo utilizo esta sintaxis, esto es un nombre. Bueno, y en este caso, 1 es la expresión mínima. No puede ser una expresión. Con esta sintaxis de acá arriba puedo utilizar todos estos. Con esta sintaxis tengo que abocarme a las reglas que vimos al principio de nombres. Y ahorita vamos a ver por qué cuando veamos funciones, por qué funciona esto así. Ahora, ¿cómo accedo yo a un elemento de tipo dict? Tengo persona, en donde tengo el identificador nombre, que está ligado a Juan. Primer apellido, que está ligado a Pérez, y segundo apellido, que está ligado a Sánchez. Es persona, el corchete del índice, y en lugar de colocar 1, 2 o 3, utilizo el identificador. Si no hay un identificador, me va a marcar un error de clave, key error. ¿Cómo modifico yo un elemento? También a través del identificador. Al identificador nombre, asignale Joaquín. Aquí al identificador segundo apellido, como no hay este identificador, este campo, lo va a añadir. Si no lo encuentra, si yo le coloco esto y no lo encuentra, lo añade. Y si lo encuentra, lo sustituye. ¿Cómo elimino? Con del. El objeto tipo dict y el identificador dentro de los corchetes. Entonces, como borro persona, simplemente le digo el identificador nombre. Es muy esto es nos facilita otra vez, estamos pensando en los seres humanos. A lo mejor para un ser humano es mucho más fácil decir, este objeto tiene un elemento llamado nombre, un elemento llamado primer apellido o un elemento segundo apellido. En lugar de, la segunda posición equivale a primer apellido, pero la cuarta es correo y la quinta posición es dirección. No. Aquí tiene un identificador que es mucho más fácil de entender y de recordar para nosotros. Es por eso por lo que tenemos dict. Nos ayuda porque es más expresivo que una posición numérica. Ya vimos de él. Ahora, ¿qué métodos tenemos? Copy.
Copy es similar al rebanado que vimos en las listas. Cuando yo hago copy, cuando utilizo el método copy, es lo mismo, pero es otro objeto. Ah, bueno, yo lo había puesto ahí abajo. Tenemos el método pop. Pop es distinto aquí. Si yo, bueno, perdón, es igualito. Recuerden que es una colección indexada por el identificador. Si yo le digo cuál es el índice, cuál es el identificador, me lo va a regresar y lo va a borrar. Pero cuando yo no le digo cuál es el índice, el identificador, a ver, permíteme, Pablo Esteban, el out del copy. ¿Dónde está? Déjame, voy para dónde está. Aquí está. El out de este copy, no hay ningún out. En la línea 15, no hay ningún out. Lo que estoy haciendo, ¿en qué línea es en donde estás buscando el out? A la cadena de números, esto. Ah, es que no estuviste, sí, te comento. If es el identificador del objeto que normalmente representa la posición de memoria en la que se encuentra el objeto. It es la identidad del objeto. Esto significa que este de aquí, que persona, está almacenado en una posición de memoria distinta a otra persona. ¿Ok? Está en la primera sesión. De hecho, esa es otra cosa. Si se pierden, los apuntes están hechos lineales. Entonces, si no entienden algo, en un 95% de certeza está en los apuntes anteriores. Algo así, por ejemplo, es Pablo Esteban. Bueno, entonces tenemos el pop. Si yo no identifico nada, si yo no le doy un identificador, de manera, no le voy a llamar aleatoria, pero sí no predecible, va a sacar no, perdón, aquí me marca un error, significa que como no sabe, no me regresa nada. Tengo que obligatoriamente darle el identificador. En este caso, como nombre ya lo utilicé, me va a marcar el error. Pero fíjense, aquí es type error. Pop no funciona así para este tipo y aquí es key error. Key error es no lo encontré. ¿Ok? Ahora tengo pop item, que ese sí se parece al pop tradicional. Lo que va a hacer es va a escoger uno de estos y lo va a sacar. No necesariamente en el orden en el que yo lo ingresé. En este caso creo que sí lo va a hacer. Bueno, aquí por ejemplo, segundo apellido es el último. Aquí, en lugar de sacarme primer apellido, me sacó nombre. Aquí sacó primer apellido. Y aquí el último. No siempre va a estar en orden. Tengan mucho cuidado con eso. Los diccionarios no siempre van a respetar el orden como fueron ingresados. Y eso causa mucha confusión. Ahora, ¿qué otro método tenemos? Get. Regresa el valor correspondiente al identificador. Esto es como si pusiéramos el corchete. Nada más que con una diferencia. Con get
yo puedo decirle que me va a regresar cuando no lo encuentro. Si no le digo nada, me regresa none. Pero si yo le digo que me regrese false, si no lo encuentra, me regresa eso. Get es como utilizar el corchete. Update sustituye y añade los elementos que se ingresan como argumento. Update funciona de la siguiente manera. Si no existe, añade, vamos a llamarle campo. Añade el campo. Si existe, lo modifica. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un diccionario donde tiene el campo nombre y Juan, el campo primer apellido y Pérez, y el campo segundo apellido y Sánchez. Cuando llego update de nombre y código postal, como nombre existe, lo va a cambiar. Y como código postal no existe, lo va a añadir. Aquí el update a ver, déjenme ver qué dice aquí. Sí, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí estoy utilizando pares. Siempre que puede ser una de dos. O utilizo el formato de diccionario o puedo utilizar pares. Por ejemplo, esta es una tupla, es un par de tuplas y aquí, perdón, una tupla con dos elementos y aquí una lista con dos elementos. Si el primer elemento es inmutable, los va a reconocer. A esto, a una estructura así, en algunos textos se les conoce como mapeable. Mapeable significa que tienes tú un inmutable y un valor en pares. Entonces, cuando ustedes digan encuentra un objeto mapeable, es que tienes un par en donde hay un inmutable y un valor. Y entonces el update hizo que esta lista con objetos mapeables fuera sustituida. SetDefault ahora es identificador y valor, y en caso de no ingresar un valor, el valor por defecto es none. Entonces tenemos persona, nombre, con nombre, primer apellido y segundo apellido. Si yo le coloco un valor, setDefault lo va a añadir, como lo vemos aquí. Si yo tengo un identificador que ya existe, no lo, no lo va a modificar. SetDefault es coloca valor por defecto. Si ya hay un valor, no lo va a modificar. Solamente aquellos que no existan. Y si yo solamente doy el identificador, el valor va a ser none. Entonces, setDefault es para crear. Si ya existe, no lo modifica. Update es modifica. SetDefault es coloca por defecto. Y si ya existe, no modifica. ¿Hasta aquí quedan claros estos dos métodos? Si ustedes se fijan con los tipos de datos y conociendo bien los métodos, podemos hacer cosas muy poderosas sin siquiera tirar código. Ahora vamos a tener métodos que van a generar iteradores. El método FromKeys
funciona para iterables. Esto de aquí. Se ingresa un iterable conteniendo una sucesión de identificadores seguido por un valor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Una lista es iterable. Y entonces yo le voy a decir, de todas, a cada identificador vas a añadirlo con el valor de true. Tengo aquí un diccionario vacío. Y de esto me vas a crear el identificador. Y si no le digo cuál es el valor por defecto es none. Aquí estoy haciendo lo mismo, nada más que ahora le estoy dando un valor por defecto que es true. Aquí pasó algo, porque esto no va aquí. Ahí. Y ahí está. Entonces from keys tengo los identificadores y lo que voy a hacer es, si nosotros habláramos de base de datos, voy a poblar el diccionario. ¿Qué significa? Lo voy a llenar con campos por defecto, que es none. También los diccionarios funcionan mucho para bases de datos. En los cursos avanzados, de hecho voy a dar un curso la próxima semana que es gestión de datos, que es un curso intermedio. Digamos que después de este sigue el de programación orientada a objetos y después del de programación orientada a objetos viene el de gestión de datos. En el de gestión de datos yo puedo generar diccionarios que pueden convertirse en JSON para MongoDB o pueden formar parte de una estructura SQL a través de una cosa llamada ORM, que es que permite la persistencia de los objetos. No los voy a marear, pero a partir de un diccionario yo puedo generar estructuras de datos un poquito más avanzadas. ¿Cuál es el método clear? El método clear lo que hace es borrar todos los elementos de un diccionario. Ahora tenemos métodos. Esto es métodos con iterables. Esto es un método que genera iterables. Tengo el método items que me genera un iterable de los pares. Entonces tengo persona con nombre Juan, primer apellido Pérez, segundo apellido Sánchez. Shift Enter. Elementos igual a persona items. ¿Qué tipo es? Este de aquí. Si yo trato de desplegarlo, no entiendo demasiado de lo que se trata. Pero esto tiene mucho sentido cuando es en un for. Para cada elemento, dentro de los elementos, imprímemelo. ¿Qué es lo que me va a dar? El par mapeable del que estábamos hablando. Es una sucesión de pares en donde el primero es el identificador y el segundo es el valor. Ese es items. Keys lo que me va a dar es únicamente los identificadores. Y values, pues los valores. Si ustedes se fijan, no me da una tupla ni me da una lista, sino que me da esto de aquí, dig values. Python es un lenguaje que se utiliza mucho también para Big Data. Si nosotros tenemos una lista o una tupla o un diccionario con 10 o con 100 o con 200 elementos, pues es razonable. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos manejando terabytes o petabytes de información? Si lo que me regresara esto fuera
por ejemplo, los pares de un diccionario con millones de elementos, entonces tendría en memoria el original y el resultado con millones de elementos. Esto consumiría memoria de manera innecesaria. Lo que estoy haciendo aquí con este método es crear lo que se conoce como un iterador y solo se va a ejecutar cuando yo lo necesite. Esto significa de que yo voy a utilizar los datos que estoy pidiendo, voy a hacer la operación, voy a consumir memoria solo hasta que lo necesite. Si no, se queda así. En Python 2 sí se generaba una tupla que contenía los valores o los pares o los identificadores. El problema es el uso de memoria. No sé si me doy a entender. Es un lenguaje que está hecho para grandes cantidades de información, para flujos enormes de información. Si yo lo que hago es aplicar esto a un flujo enorme de información, lo que voy a hacer es consumir mucha memoria. Así optimizo el uso de la memoria. Ahora, por defecto, si yo tengo un objeto tipo un diccionario así, y yo le digo for elemento in persona, lo que me va a regresar es el método keys. Lo que me va a regresar aquí son los identificadores. Recuerden el tema de contexto. En este contexto, cuando yo hago un for dentro de un diccionario, lo que me va a regresar es nombre, primer apellido y segundo apellido. No necesito convertirlo. Lo que me da por defecto es keys. ¿Qué funciones tenemos de dict? Len, que me da el tamaño. Max, si es compatible. ¿De qué me da el max? De los identificadores. Min, también de los identificadores. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para transformar una tupla en un diccionario? A veces es necesario. Hay una función llamada enumerate, que también es un iterador, que hace lo mismo. Va a crear un objeto llamado enumerate, que es iterable. Si le doy print, tampoco voy a entender qué es. Pero cuando le doy un for, me genera objetos mapeables, en donde mi identificador es 0, luego 1 y luego 2. O sea, el índice que tenía. ¿Cómo convierto yo una lista o una tupla en un diccionario? Dict, enumerate, y por ejemplo, como yo les comentaba, la cadena de caracteres es un iterable. O tenemos aquí una tupla. Y ya la convertí en diccionario. Y el identificador es el índice. ¿Hasta aquí queda claro? Ok, muy bien. Son 3 para las 5. Nos quedamos aquí. Vamos exactamente a la mitad. Vamos bien, vamos con muy buen tiempo. Mañana vamos a ver las cadenas de caracteres, la vamos a ver rapidísimo. De hecho, ustedes pueden verla, es más, les dejo de tarea que vean un poquito ese capítulo. Vamos a ver la cadena de caracteres, que parece algo muy sencillo y muy simple. Lo que quiero que vean es la cantidad de métodos que tiene ese tipo de dato. Los vamos a ver rapidísimo porque son decenas
de métodos y cada uno hace algo bien interesante. Revísenlo y mañana platicamos de él. Y en donde voy a hacer mucho hincapié va a ser en funciones, porque hasta ahorita lo que hemos visto es programación procedimental. Antes yo daba este curso con programación orientada a objetos, pero considero que es mucho más útil, por cómo vienen las tendencias de la programación, enseñarles programación funcional. Lo vamos a ver, yo calculo que mañana, y nos vamos a quedar entre funciones y gestión de excepciones el día de mañana. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. El video va a aparecer en un par de horas y pues nos estamos viendo. Hasta mañana.